cuántos cationes, cuántos aniones tenía alrededor, y luego cuántos cationes, y otra vez cuántos aniones, en un arreglo que nosotros determinamos, ¿se acuerdan? Les dije, vamos a suponer que arreglamos anión, cation, anión, cation, anión, cation, y el arreglo resultante, pues bueno, nos llevó a esa secuencia, a esa serie de números, y al final esa serie, ¿se acuerdan? Converge hacia el valor que llamamos constante de Madelung, ¿sale? Esto es muy importante porque entonces la constante de Madelung contiene la información del arreglo que están adquiriendo los iones. Y esto también quiere decir que si los iones cambian de arreglo, pues el valor de la constante de Madelung también va a cambiar, ¿vale? Eso es lo importante. También les hice el comentario, permítanme un momento, les hice el comentario de que el resultado que obtuvimos, ¿se acuerdan? Fue básicamente, ay, permítanme un momento, listo, permítanme, perdón, permítanme. Listo, ya les estoy compartiendo pantalla. Bueno, les comentaba yo que la ventaja que también tiene esta constante de Madelung, ¿se acuerdan? Llegamos a la conclusión que la energía potencial para un arreglo de iones, ¿no? De cationes y aniones, que vamos a llamar arreglo cristalino, ¿sale? A esa secuencia de cationes y aniones en el espacio, en las tres direcciones, le vamos a llamar arreglo cristalino. Ese arreglo cristalino de iones, este, la energía potencial asociada a ese arreglo, ¿se acuerdan cómo era? Era la constante de Coulomb por Z más la carga nominal del catión, la carga nominal del anión, la carga del electrón al cuadrado, entre la distancia que lo separa, ¿vale? Que, bueno, le pusimos R, ¿no? Y todo esto lo íbamos a multiplicar por la constante de Madelung, ¿vale? Ojo, fíjense muy bien, ¿no? Tenemos la energía potencial para el arreglo cristalino, tenemos que es igual a la energía potencial para el par iónico. ¿Se acuerdan? Todo esto era para el par iónico. Y todo eso multiplicado por la constante de Madelung. Es decir, tomamos el valor de la energía potencial del par iónico y lo multiplicamos solamente por la constante. ¿Y cuál es el resultado? Ah, pues es la energía potencial para todo el arreglo, ¿vale? Entonces, fíjense cómo, digamos, de alguna manera resultó, entre comillas, fácil incorporar esta información del arreglo cristalino, ¿vale? Además, observen, fíjense los valores de las constantes de Madelung, ¿no? Siempre van a ser mayor que uno, ¿no? Por ejemplo, vean el caso del cloruro de sodio, que fue el caso que analizamos. Vean con detenimiento el valor de la constante de Madelung para el cloruro de sodio. Es 1.75. Vamos a pensar que es 1.75, ¿vale? Cuando nosotros hagamos el cálculo de la energía potencial para un sistema, para un arreglo cristalino, fíjense que nos está diciendo, no, esta ecuación nos está diciendo que es 1.75 veces la energía del arreglo del par iónico, ¿no? Es decir, la energía potencial de un par sodio y cloro multiplicado por 1.75 veces, ¿no? ¿No? Bueno, con más numeritos, pero ahorita para este análisis, 1.75, ¿vale? Entonces la energía va a ser, numéricamente va a ser más grande, ¿vale? Por lo tanto, ese arreglo de sodios y cloros va a ser más estable que nada más un sodio y un cloro, ¿vale? Esa es otra de las ventajas que obtuvimos con esta expresión, ¿ok? Bueno, no sé si tengan alguna duda con esto, alguna cuestión que haya quedado, que no haya quedado clara con esta parte de la constante de Madrum. No, profe. ¿No? ¿No? Ok, va que va. Gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, nos quedamos de hecho en esta tabla y en esta tabla les muestro pues diferentes valores de constante de Madelung para diferentes estructuras tipo, ¿sale? Llamamos estructura tipo a un arreglo particular que es el ejemplo a seguir, por así decirlo, o el arquetipo de ciertos arreglos cristalinos, ¿sale? Sucede que las sustancias
iónicas se pueden cristalizar en diferentes arreglos, ¿no? Recuerden que el que vimos era una secuencia de cation, anión, y ese resultó ser el del cloruro de sodio. Bueno, resulta que así como ese, existen otras formas de acomodar cationes y aniones. Y estas diferentes formas de acomodar cationes y aniones es lo que conocemos como estructuras tipo, estructuras típicas, ¿sale? También en algunos textos se las van a encontrar como estructuras típicas, porque, repito, son como el ejemplo o el arquetipo y varias sustancias cristalizan en esa misma forma. Entonces lo que hacemos es nombrar a la estructura con el nombre de un compuesto y después pues, los demás compuestos los vamos clasificando en estos. Por ejemplo, el cloruro de potasio, por ejemplo, es una sustancia que adquiere el mismo arreglo que el cloruro de sodio. Entonces podemos decir que el cloruro de potasio adquiere la estructura tipo del cloruro de sodio, ¿no? O por ejemplo, el bromuro de talio adquiere la estructura o la estructura tipo como el cloruro de cesio, ¿sale? Y así sucesivamente, ¿sale? Muchas sustancias las vamos a poder clasificar dentro de estas estructuras tipo que les estoy mostrando, ¿no? Tenemos cloruro de sodio, cloruro de cesio, sulfuro de zinc, fluoruro de calcio, también conocido como fluorita, óxido de cobre, conocido como tenorita, sulfuro de zinc otra vez, fíjense, pero este se llama gursita. Vean que aparece, fíjense muy bien que aparece dos veces el sulfuro de zinc. Tenemos uno y aquí tenemos otro, ¿vale? Cuando es cúbico se llama blenda y cuando es hexagonal se llama gursita, ¿vale? Entonces, tenemos también yoduro de cadmio, rutilo y corindo, ¿no? El óxido de titanio y el óxido de aluminio. Repito, son distintas formas de acomodar a los iones, ¿vale? Bueno, bueno, no cada uno. La primera columna de esta tabla dice sistema cristalino, ¿vale? El sistema cristalino es, entre comillas, el tipo de celda que adquieren estos compuestos. En el caso que nosotros estudiamos la clase pasada, era una celda cúbica, ¿se acuerdan? Era un cubito que medía 2R por arista, etcétera, etcétera, ¿no? Era un cubo. Entonces, el sistema cristalino, en este caso del cloruro de sodio, se conoce como sistema cúbico. Existen 7 sistemas cristalinos en total, ¿vale? Aquí estamos viendo al cúbico, al hexagonal, al tetragonal y al trigonal, ¿vale? Son diferentes formas que podemos tener digamos, de acomodar unos iones, pero la cajita en la que se acomodan, pues tiene forma diferente, ¿no? Tiene forma de cubo, forma de prisma de base hexagonal, que sería el hexagonal, prisma de base cuadrada, que sería el tetragonal, y un prisma diferente. Bueno, ahorita les muestro cómo son estos sistemas cristalinos, ¿vale? Pero repito, son 7, aquí nada más tenemos 4, que son, digamos, los que más vamos a estudiar. De hecho, los que más vamos a estudiar van a ser los primeros dos, el cúbico y el hexagonal, que son los más fáciles de estudiar, los otros ya se vuelven un poquito más complicados. Y bueno, aquí en esta asignatura no es el tema. En estado sólido, cuando lo vean en estado sólido, ahí sí van a ver los 7 sistemas cristalinos completitos. Aquí nada más se los voy a mostrar para que vean más o menos, los vayan ubicando. Y más adelante, si les preguntan, pues ya sepan quiénes son los sistemas cristalinos, ¿vale? Que justamente, siguiente, aquí están, ¿vale? Estos son los 7 sistemas cristalinos. Repito, es la forma, entre comillas, es la forma que va a tener la celda o la forma que va a tener esa cajita donde vamos a acomodar los iones, ¿vale? En la clase pasada lo hicimos con el cloruro de sodio y lo hicimos en una cajita cúbica, ¿vale? Bueno, resulta que si nosotros ponemos ciertas restricciones sobre los lados y los ángulos de estas cajitas, vamos a obtener 7 combinaciones diferentes o 7 posibilidades, ¿no? Vean, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, es una cajita, es una celda que cumple con que el lado A es igual con el B y es igual con el lado C, ¿vale? A igual con B igual con C. Y los ángulos que hay entre los lados, alfa, beta y gamma, son iguales e iguales con 90 grados. Entonces, si nosotros seguimos estas restricciones, vamos a obtener una cajita cúbica, ¿no? Hagan de cuenta que son como las instrucciones, ¿no? De armado de estas cajas, ¿no? Luego, fíjense, ¿no? Pasamos con la de abajo.
La de abajo tiene A igual con B, es decir, dos lados iguales, y el tercer lado es diferente, es decir, dos lados iguales y un lado diferente. Alfa, beta y gamma siguen siendo iguales e iguales con 90 grados. Y entonces el resultado es esta caja, ¿no? Que tiene base cuadrada, pero puede ser más alta, ¿no? Hagan de cuenta que es como es un prisma de base cuadrada, es como un, eh, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Como un envase de leche, pero de esas marcas que son así como pues, de base cuadrada. Este, ay, se me fue ahorita la marca. Pero bueno, esa sería el ejemplo de este sistema. No, ese es el sistema tetragonal, ¿sale? Este que está aquí, este es el tetragonal. Luego, abajo, fíjense, abajo tenemos otra cajita generada con estas restricciones. A diferente de B, diferente de C, ¿no? O sea, los tres lados diferentes, pero fíjense que seguimos manteniendo los tres ángulos iguales e iguales con 90 grados. El resultado es un prisma de base rectangular, como puede ser, por ejemplo, un libro, una caja de zapatos, una caja de medicina. Eso sería un prisma de base rectangular, ¿vale? Este se conoce como ortorrómbico, ¿vale? Este que estoy analizando, este azulito, se llama ortorrómbico, ¿vale? Bueno, en fin, entonces tenemos estos 7 sistemas cristalinos. Aquí está el trigonal que les mencionaba hace rato. Este es el trigonal, ¿vale? Los tres lados son iguales, pero, y bueno, ahora también los ángulos son iguales, pero ya no son de 90, ¿vale? Entonces provoca que ya no sea un cubito, sino que más bien sea como un cubito alargado, ¿no? Así como deformado, como estirado, ¿no? Entonces ese es el sistema trigonal. Déjenme regreso un poquito. Ese es el del óxido de aluminio. Ahí está. Este es el del óxido de aluminio. ¿Va? Pero bueno, entonces esos son los 7 sistemas cristalinos. Repito, son las 7 formas que tenemos de acomodar, de arreglar a los átomos en las cajitas, ¿sale? Todas las sustancias, todas las sustancias que cristalizan van a entrar en alguna de estos siete categorías, en alguno de estos 7 cajones, ¿vale? Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. No, profe. ¿No? Perfecto, perfecto, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces vamos, permítanme un momento. Dejen quieto esto de aquí. Muy bien, bueno, regresemos a nuestro ejemplo que estuvimos estudiando la clase pasada. Este arreglo de cationes y aniones, ¿no? Como ya les comenté, este arreglo recibe el nombre de estructura tipo cloruro de sodio. Lo construimos a partir, ¿se acuerdan? A partir de alternar cationes y aniones, como ya lo he estado repitiendo, un cation, un anión, un cation, un cation, un anión, un cation, un anión, y hacemos esta repetición a lo largo de los tres ejes, ¿no? A lo largo de en todo el espacio, ¿no? Bueno, esa es una forma que tenemos de describir a esta estructura, pero resulta que no es la única, ¿vale? Vamos a describirla de una forma un poquito diferente, ¿vale? ¿Cómo la podemos describir? Bueno, ¿Se acuerdan que analizamos? Teníamos aquí, permítanme, con rojo, teníamos a este cation, ¿se acuerdan? Y que este cation tenía alrededor 6 cloros vecinos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, fíjense, resulta que si nosotros nos fijamos únicamente en los cloros vecinos, ¿no? En esos 6 cloros vecinos, ¿vale? Resulta que están formando un octaedro, ¿no? O sea, los cloros estarían en los vértices de un octaedro. No sé si ya se visualiza el octaedro. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ujú. Perfecto, muy bien. Y entonces, también resulta que el catión está justamente en el centro del octaedro. Entonces, podríamos decir que el cloro se está acomodando de una forma tal que genera un octaedro. Y dentro de ese octaedro, pues hay un hueco, hay un vacío, y en ese hueco es donde se acomoda el catión, en este caso sodio, ¿sale? Bueno, permítame un momento. Miren, bueno, ahí los
ahí está. Hoy está muy lento la animación. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí lo que estoy haciendo es remarcar el octaedro, ¿sale? Para que lo vean. Entonces, fíjense que esta estructura, la estructura tipo cloruro de sodio, podemos también visualizarla como un arreglo de cloros, bueno, de cloruros, perdón, y este arreglo de cloruros genera octaedros y el sodio está ocupando ese hueco que queda en el octaedro, ¿sale? Por eso quedó ahí en el centro. Entonces podemos decir, fíjense muy bien, podemos decir que la estructura tipo cloruro de sodio se puede formar a partir del acomodo de cloruros, ¿ok? Y los sodios ocupan los huecos octaédricos que se generan, ¿sale? La forma en la que nosotros acomodamos a los cloros, ¿sale? Bueno, como se acomodan los cloros, como está ahí, ¿sale? Recibe el nombre de empaquetamiento, ¿vale? Empacar es así arreglar algo, acomodar algo, ¿no? Como por ejemplo, cuando están organizando, por ejemplo, este, las esferas de Navidad, ¿no? Ya ven que las esferas ahora las venden así en unas cajitas, en unas cajas cilíndricas. Probablemente no las vamos a aventar, ¿no? Y que se acomoden solas, sino que las vamos acomodando, las vamos poniendo con cuidado para que no se vayan a romper. Las esferas de Navidad, ¿no? Perdón. Entonces, a ese procedimiento se le conoce como empacar, ¿no? Empaquetamiento. Entonces, los cloros se están empacando y los sodios están ocupando los huecos octaédricos que dejan los cloros, ¿vale? Entonces, esa va a ser otra forma que tenemos de, digamos, de escribir esta estructura, ¿vale? No sé si quedó claro o hay alguna pregunta hasta aquí con esto. Por ahorita no, profe. ¿No? Va que va. Bueno, sigamos. Bueno, la pregunta ahora entonces sería, ¿qué pasa con este sodio? ¿No? Ya les dije que el sodio va a ocupar el hueco octaédrico que dejan los cloros. Pero ahora veamos qué pasa con este sodio. ¿También estará en esa condición? ¿También estará ocupando un hueco octaédrico? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Sí está ocupando un hueco octaédrico o no está ocupando un hueco octaédrico? ¿O quién sabe? También lo ocupa, ¿no? Ujú. ¿También tiene 6 cloros alrededor? No. ¿No? ¿Seguros? Vamos a ver, vamos a ver. Centremos nuestra atención en este catión. ¿Sale? Gracias, compañera. Fíjense, este catión tiene a un cloro en la parte inferior. Tiene un cloro enfrente, tiene un cloro atrás y uno a la izquierda, ¿vale? Pareciera que no, pero acuérdense que este cubito, esta celdita, esta cajita, es únicamente una porción de todo el arreglo. ¿Se acuerdan que cuando vimos este arreglo les dije que este arreglo seguía y seguía, pero que nada más tomamos este pedacito porque este pedacito era representativo de toda la construcción, ¿no? Entonces, resulta que si nosotros pues visualizamos o nos imaginamos que el arreglo continúa, pues fíjense, ¿se acuerdan que teníamos catión y luego sigue anión, catión y luego anión? ¿Vale? Entonces, pues este arreglo sigue en las 3 dimensiones, ¿no? Sigue a la derecha, hacia su derecha, y luego sigue hacia arriba también, ¿no? Y hacia atrás. Entonces, ahí hay 2 cloros que no estamos visualizando porque no forman parte de esta celda, no forman parte de esa porción que tomamos, pero sí están ahí, ¿no? Ahí están los 2 cloros, ¿vale? Entonces, también este sodio está dentro de un hueco octaédrico formado por cloros. Ahí está. ¿Ya lo vieron? ¿Sale? Bueno, resulta entonces que todos los sodios en esta estructura, todos los sodios están
dentro de huecos octaédricos formados por cloros, ¿sale? Entonces, repito, esa va a ser una nueva forma de describir a esta estructura. Es una estructura formada por el empaquetamiento de cloros y los sodios están ocupando los huecos octaédricos, ¿sale? Están ocupando los huecos octaédricos, ¿sí? ¿Preguntas con esto, compañeros? Hasta aquí. No, profe. No, ok, gracias. Entonces vamos con el siguiente, que es la estructura tipo cloruro de cesio, ¿vale? ¿Se acuerdan que en la tabla de constantes de Madelung les mostré varios compuestos? Bueno, este es el cloruro de cesio. Vean la diferencia, ¿vale? Esta sería la celda unitaria para el cloruro de cesio. El cloruro de cesio tiene una estructura, tiene una celda cúbica primitiva, ¿vale? Y fíjense cómo se encuentra formado. Bueno, en este caso los verdes son los cloruros y el cesio es el azul, ¿vale? Este es el cesio más, ¿vale? Bueno, fíjense, ahora el cesio ya no está ocupando un hueco octaédrico formado por cloros, ¿sí lo ven? De hecho ahora los cloros están formando el cubo, ¿vale? Y el cesio está en el centro de este cubo. Podríamos decir que el cesio está ocupando un hueco cúbico, ya no es un hueco octaédrico, sino un hueco cúbico. Bueno, esto sucede porque el cesio es un cation que ya es muy grande, ya es muy, muy, muy grande. Entonces ya no cabe en los huecos octaédricos formados por el cloro, ¿sale? Porque pues, esos huecos van a tener un tamaño. Entonces, el cesio ya no es tan grande que ya no cabe en un hueco octaédrico. Entonces, donde sí cabe es en un hueco cúbico, que es mucho más grande que un hueco octaédrico. Y entonces, esto genera que tengan una forma de arreglarse diferente, ¿vale? A lo que voy con todo esto de los huecos octaédricos y cúbicos es que eso es lo que impulsa a que tengamos diferentes arreglos, ¿no? El cesio, repito, el cesio es un cation tan grande que ya no cabe dentro de un hueco octaédrico. Entonces, por más que lo intente, pues no va a poder, no va a entrar. Entonces, mejor se acomoda en un hueco cúbico, que es lo que estamos observando aquí en la diapositiva. Y entonces, como el cesio es más grande, y ocupa huecos cúbicos, entonces va a generar un arreglo diferente. Vean que este arreglo es diferente. Ya no tenemos un arreglo cation-anión, cation-anión, sino que tenemos una capa de aniones, que sería esta que está aquí, luego una capa de cationes, porque aquí habría más cesios, ¿no? Sus vecinos cesios, y luego otra capa de aniones. ¿Sí lo ven? ¿No? Es como un sándwich, ¿no? Los panes son cloruros y el relleno es de cesio, ¿no? Cesio más. Entonces, a lo que voy, compañeros, es que si nosotros cambiamos la naturaleza de los iones, pues ellos mismos, por sus propiedades, especialmente por su tamaño, van a inducir una diferente forma de arreglarse, ¿ok? Entonces, ya vimos el caso del cloruro de sodio, donde el cation, sodio, ocupa los huecos octaédricos, y ahora vemos el caso del cloruro de cesio, donde el cation ocupa huecos cúbicos, ¿vale? ¿Sí? Bueno. Vamos con otro arreglo, ¿vale? Este es el sulfuro de zinc. Este es el tipo blenda. ¿Se acuerdan? Había dos sulfuros de zinc. El tipo blenda, que es el cúbico, y el bursita, que es el hexagonal, ¿vale? Bueno, esta sería la estructura tipo del sulfuro de zinc, ¿vale? Bueno, ya vimos que el sodio ocupa huecos octaédricos. El cesio en el cloruro de cesio ocupa huecos cúbicos. Bueno, ahora tenemos el sulfuro de zinc, ¿sale? Bueno, resulta que en el sulfuro de zinc, el zinc, que son las pelotitas verdes, el zinc está ocupando huecos tetraédricos, ¿sale? Ahora el zinc ocupa huecos tetraédricos, ¿no? De los tetraedros formados por el azufre, ¿vale? Bueno, resulta, fíjense que los huecos tetraédricos son más pequeñitos que los huecos cúbicos y más pequeñitos que los huecos octaédricos, ¿vale? El zinc, fíjense en algo muy importante que les voy a comentar. Tenemos al zinc en un estado de oxidación más 2, es decir, el átomo de zinc perdió 2 electrones, ¿sale? Perdió 2 electrones y como pierde 2 electrones,
el radio iónico disminuye muchísimo, ¿vale? Muchísimo, 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 ¿vale? Es decir, hagan de cuenta que aquí tengo yo al zinc, este sería el átomo de zinc, y cuando yo le quito 2 electrones va a quedar de este tamaño aproximadamente, ¿vale? Este es zinc 2, este es zinc con estado de oxidación 2, ¿vale? Entonces, cuando el zinc pierde 2 electrones, se vuelve muy pequeñito, y esta es una regla general para los cationes. En la medida en la que aumenta el estado de oxidación del catión, el radio iónico se va haciendo más pequeño. Es decir, si yo tuviera, por ejemplo, aluminio 3 o estaño 4, ¿vale? Estos cationes van a ser muy pequeñitos, ¿vale? Entonces, en esta estructura lo que estamos observando es que el zinc, por ser un catión pequeño, por tener un estado de oxidación más 2, logra colarse, por así decirlo, logra colarse en un hueco tetraédrico. Y entonces el resultado es esta estructura, la estructura tipo blenda o esfarelita. ¿Sale? Entonces, ahí está, ¿vale? Están los huecos tetraédricos. ¿Sale? El zinc, como es chiquitín, entra en huecos tetraédricos. ¿Vale? Entonces, en resumen, ¿no? Acabamos de ver 3 escenarios, ¿no? Cuando el catión es muy chiquitín, como es el caso del zinc, zinc más 2, ocupa huecos tetraédricos. Los huecos tetraédricos son los más pequeños, ¿vale? Entonces, normalmente albergan a cationes pequeños. Luego vimos el caso de cationes grandotes, ¿no? Como es el cesio, ¿no? El cesio es un catión muy grande y como es muy grande, pues tiene que ocupar un hueco más grande, que es el caso del hueco cúbico, ¿sale? Entonces tenemos los dos extremos, cationes pequeñitos que ocupan huecos tetraédricos y cationes grandes que ocupan huecos cúbicos. Y el caso intermedio, que sería el caso del sodio, que ocupan huecos octaédricos, ¿vale? Que también, ¿no? O sea, un hueco octaédrico, pues es también, como por así decirlo, como el término medio entre los huecos tetraédricos que son pequeños y los huecos cúbicos que son más grandes, ¿ok? Bueno, todo esto nos deja de moraleja que dependiendo del tamaño de los cationes, ¿no? Van a utilizar, van a ocupar un tipo de hueco diferente. ¿Sí lo ven? Si son muy pequeñitos, van a ocupar huecos tetraédricos, repito, si son muy grandotes, huecos cúbicos, y si son, pues, medianos, por así decirlo, van a ocupar huecos octaédricos, ¿ok? Bueno, resulta, perdón, resulta que no solo depende del tamaño del catión, sino que también depende del tamaño del anión. ¿Por qué? Bueno, porque el tamaño del hueco que dejan los aniones, ¿sale? Vean que aquí estamos también considerando que los aniones forman un tetraedro y que en el hueco que queda en el centro se acomoda el zinc. Los huecos que generan los aniones van a depender también del tamaño de los aniones, ¿no? O sea, si son esferas grandotas o son esferas pequeñitas, ¿no? Considerando que los aniones son esferas, ¿no? Que es lo que estamos haciendo en esta parte, ¿vale? Entonces, depende de los dos, ¿vale? Depende de qué tan grande es el anión, qué tan grande es el catión, ¿vale? En este caso, en el caso de la blenda, fíjense, tenemos que el azufre, el ion sulfuro, el ion sulfuro tiene una carga, un estado de oxidación de 2 menos. Entonces, es un anión muy grande, ¿sale? Con los aniones pasa lo contrario. Este podría ser el átomo del azufre y cuando gana 2 electrones, su radio iónico se vuelve muy grande, ¿sale? Entonces le pasa todo lo contrario, ¿sale? Tenemos aniones muy grandotes y cationes muy pequeñitos, ¿no? En este caso, ¿no? En la blenda, ¿vale? Entonces, repito, va a depender de ambos, del catión y del anión, ¿vale? Y va a depender qué tan grandes son los aniones y qué tan pequeños son los cationes, ¿va? Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. La siguiente es la estructura tipo fluorita, ¿vale? Esta que les estoy mostrando aquí en la pantalla es la estructura tipo fluorita, ¿vale? Esta estructura tiene una característica peculiar, por así decirlo, y es que en esta estructura, perdón, los
cationes y los aniones han intercambiado lugares. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ahora los cationes, que son las esferas rosas, forman el empaquetamiento, ¿vale? Ahora las esferas rosas son los cationes, en este caso calcio 2, y son los que forman el empaquetamiento, ¿vale? Y los que están ocupando los huecos ahora son los aniones. Bueno, esto se puede en el caso de la fluorita, porque fíjense que el flúor es un átomo muy chiquitito, el fluoruro es un ion muy chiquito, entonces permite hacer esto, ¿no? Permite este intercambio, ¿no? El átomo de calcio, acuérdense, calcio tiene un número atómico 20, entonces es un catión más grande, ¿no? Y el flúor pues tiene un número atómico de 9. Entonces, otra vez, ¿no? Otra vez, digamos, esta proporción que hay entre los cationes y los aniones permite que ahora los cationes son los que forman el empaquetamiento, ¿vale? Y los flúors, ¿qué pasa con los flúors? Ah, bueno, los flúors, este es un mejor dibujito, este es un mejor dibujo, pero es lo mismo, ¿no? Los rosas son los calcios, lo voy a poner, los rosas son los calcios y los verdes son los fluoruros. ¿Qué pasa con los fluoruros? Bueno, en esta estructura, fíjense que en esta estructura también están ocupando los huecos tetraédricos. Ahora, ¿quién genera el tetraedro? Ah, pues los calcios. ¿Y quién ocupa el hueco tetraédrico? Ah, pues los fluoruros, ¿sale? Entonces, vean. ¿Sale? Ahí están los flúors, ahí están dentro de un tetraedro formado por calcio, ¿sí lo ven? Pero a diferencia de la blenda, ahora en la estructura tipo fluorita, vean que también tenemos dos tetraedros más. Este y el de atrás. Ay, no sé por qué está tan lento el internet. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe. ¿Sí? Ah, ok, gracias, gracias. Vale. Entonces, fíjense muy bien en la estructura, ¿no? Fíjense cómo quedó. Los flúors están ocupando los huecos tetraédricos, ¿sale? Están dentro de tetraedros, ¿no? ¿Cuántos tetraedros ven en esta figura? 8. 8. Muy bien, 8. 8. De hecho está dibujada de forma tal que 4 están pintadas de verde, o sea, 4 tetraedros están pintados de verde. Tenemos 1, 2, 3, y allá atrás tenemos un cuarto, ¿vale? Ahí están los 4 tetraedros verdes, y luego tenemos unos tetraedros como cafés, ¿no? Se suponía que eran como naranjas, pero ahorita se ven como café. Tenemos 1, 2, 3, 4 tetraedros cafés, ¿sale? Son 4 verdes, 4 cafés, en total son 8 tetraedros, ¿ok? Vamos a regresarnos un poquito a la estructura tipo blenda, ¿vale? Para que la comparen. Hoy, como siempre, permítame. Ahí está. Entonces, voy a cambiar. Entonces, fíjense muy bien cómo está esta y fíjense muy bien cómo va a estar la otra, ¿no? Cambiamos. Ahí está, ¿vale? Entonces, vean que aquí, ¿cuántos tetraedros hay? 4. 4, 4, 4, solamente 4. Esa es la diferencia entre la estructura tipo blenda y la estructura tipo fluorita, ¿sale? En la fluorita tenemos 8 tetraedros ocupados, ¿no? Vean que aquí, de hecho aquí es donde fíjense, ahí, ¿no? Aquí no hay nada, ¿no? Ahí es donde está el otro tetraedro, en la otra estructura, ¿no? Donde está el tetraedro café, y aquí no hay nada, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre la estructura tipo blenda y la estructura tipo fluorita, ¿sale? Que en la fluorita tenemos 8 tetraedros ocupados y aquí nada más tenemos 4, ¿sale? Bueno,
En términos generales, vamos a decir que en la fluorita se ocupan todos los huecos tetraédricos disponibles, todos, 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 todos. Y en la blenda se ocupan solamente la mitad de todos los huecos disponibles, ¿vale? Entonces, repito, en la estructura tipo fluorita se ocupan todos los huecos tetraédricos, todos, ¿no? Todos los que están disponibles, todos están rellenos. Y en la blenda solamente se ocupan la mitad, ¿no? La mitad de todos los disponibles pues, son los que están ocupados y la otra mitad pues están vacíos. ¿Cómo podemos visualizar aquí? ¿No? Bien, aquí no hay nada, ¿no? Aquí también hay otro tetraedro, pero no hay nada, ¿no? De hecho, fíjense, ¿no? Aquí podemos armar el tetraedro, ¿vale? Y no hay nada, ¿no? Vean que no hay nada. Entonces, repito, en la fluorita todos los huecos tetraédricos disponibles están ocupados, están llenos, ¿no? En ese caso con flúor, y en el caso de la blenda solamente se ocupan la mitad de todos los huecos tetraédricos disponibles, ¿vale? Esa es otra diferencia que hay entre estas dos estructuras. La otra diferencia es que la fluorita, acuérdense, la fluorita, el empaquetamiento se forma por los cationes y los aniones ocupan los huecos. Y en el caso de la blenda, es al revés. Los aniones hacen el empaquetamiento y los cationes ocupan el hueco. ¿Vale? Entonces, dejen regreso para la fluorita. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ahí vemos ya con claridad los 8 tetraedros. ¿Vale? Bueno, y ya como último dato de esta estructura tipo fluorita, fíjense, visualicen, ¿no? Pongan su atención en los tetraedros verdes, ¿vale? Fíjense en los tetraedros verdes. Los tetraedros verdes, fíjense que parecieran que están como apilados en una dirección, ¿no? Como si los estuvieran amontonando, como si estuvieran jugando a apilar ¿cómo se llama este? Ay, se me olvidó el nombre de este juego de mesa. Pero bueno, los tetraedros verdes parece que están siendo apilados, ¿sí lo ven? En esta dirección. No sé si me explico. ¿Sí? ¿O no? O no, no me doy a explicar qué es lo que quiero que visualicen. Creo que no, profe. ¿No? A ver, permítanme un momentín. Vamos a hacer. Voy a hacer un pequeño experimento. Ahí está. Creo que ahora sí. Permítame. No he cambiado de. A ver, ahora sí se ve que los tetraedros verdes están como apilados. ¿Sí lo ven? Fíjense, aquí Sí. tenemos un tetraedro verde. Ah, perfecto. Aquí está un tetraedro verde. Ay, dejen cambio de color porque se confunde. Aquí tengo un tetraedro. Luego pongo otro. El otro verde está allá atrás. Aquí se alcanza a ver por la transparencia. ¿Ya lo vieron? Bueno. Y luego sobre estos tres tetraedros ponemos el cuarto tetraedro que está aquí, ¿no? Que forma como esa trifuerza, ¿no? Entonces, pareciera que se están apilando en esta dirección, ¿vale? Y vean que con los cafés pasa lo contrario, ¿sí lo ven? Los cafés parece que se están apilando en la dirección contraria, ¿no? Fíjense, aquí está un tetraedro, ¿no? De cabeza, ¿no? Como San Antonio. Aquí está otro, ¿vale? Y aquí está otro, ¿no? Y sobre esos tres, ¿no? Está el cuarto tetraedro. Entonces parece que se están apilando en la dirección contraria. ¿Ya lo vieron? Bueno, esto siempre va a suceder con los huecos tetraédricos, ¿sale? Unos parece como que se van apilando en una dirección y otros se están apilando en otra dirección, ¿sale? Bueno, debido a esto, reciben el nombre, o bueno, no el nombre, sino que vamos a identificar a estos tetraedros, ¿sale? Como huecos tetraédricos T más, ¿sale? Es una forma como de describirlos, ¿sale? La T de tetraédrico, y más porque van en una dirección.
contraria a los otros, y estos van a recibir el nombre de T-, ¿vale? Entonces, esto se los comento porque normalmente cuando ustedes vean una estructura cristalina de este tipo en un libro, normalmente les van a decir, los flúors ocupan los huecos tetraédricos, tanto los T+ como los T-, ¿no? Y pues puede que se pregunten qué significa eso de T+ y de T-. Bueno, significa qué tipo de hueco tetraédrico que se están ocupando. Los que se apilan en una dirección, los T+, o los que se apilan en la otra dirección, o sea, los T-, ¿vale? Y fíjense, ¿no? Fíjense lo importante de esto. También nos está hablando de la estructura tipo blenda, ¿no? En la blenda, ¿se acuerdan que nada más ocupábamos la mitad de huecos tetraédricos? ¿Se acuerdan? En ese caso solamente eran los T+, ¿no? ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Sí. Perfecto, perfecto. Entonces también cuando describen la estructura tipo blenda, a veces nos dicen eso, nos dicen, la estructura tipo blenda se forma por el llenado de los huecos tetraédricos de los tipos T+, ¿no? Entonces, si llegan a encontrarse ese T+ y ese T- en los textos, pues únicamente quiere decir eso. Es una forma nada más como de distinguir los tipos de huecos tetraédricos que se generan dentro de una estructura cúbica, ¿no? Como es en este caso. Bueno, en una estructura cristalina en general, ¿sale? No solo en la cúbica, en las demás también se puede dar, ¿ok? Entonces, ya como conclusión de esto, bueno, lo que aprendimos ahorita fue que las diferentes estructuras se generan dependiendo de qué tipo de huecos están ocupando los cationes o los aniones, ¿no? ¿Y esto de qué depende? Pues dijimos que depende del tamaño, ¿no? Si tenemos cationes pequeñitos, van a ocupar huecos pequeñitos, como son los huecos tetraédricos. Si tenemos cationes grandes, van a ocupar huecos grandes, como es el caso de los huecos cúbicos. Y cationes, entre comillas, intermedios, van a ocupar huecos octaédricos que tienen un tamaño, digamos que intermedio. ¿Ok? Entonces, esa es la moraleja que nos llevamos de estas diapositivas. ¿Ok? Ay, perdón. Listo. Permítanme un momento. Ya solo para terminar con este repaso de las estructuras cristalinas, miren, aquí les voy a mostrar la tipita. Esta es la estructura tipo bursita. Al igual que en la blenda, bueno, en la que, bueno, no, esta no se las puse igual, perdón. Las amarillas, las esferas amarillas representan a los iones sulfuro y las esferas grises representan a los iones zinc, ¿vale? ¿Se acuerdan? La bursita también es sulfuro de zinc, pero es hexagonal, ¿vale? Aquí en la diapositiva tenemos un prisma de base hexagonal, ¿vale? ¿Y se acuerdan qué tipo de huecos ocupan los zincs en la blenda? Tetraédricos. Tetraédricos, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Aquí también, ¿vale? Aquí también en la estructura tipo bursita también ocupan huecos tetraédricos, ¿vale? Solo que ahora la celda o la caja donde están acomodados es hexagonal, ¿vale? Entonces, pero lo que les quiero decir con esto de que también es un hueco tetraédrico es que acuérdense que el tipo de huecos que se ocupan va a depender del tamaño de los iones, ¿vale? Tanto del tamaño del catión como del tamaño del anión, ¿ok? Bueno, entonces este fue así como que un repaso así súper rápido de los diferentes tipos de estructuras y traté de guiarlos, ¿no? Para razonar estas estructuras en términos de los tamaños de los cationes y de los aniones, ¿vale? Repito, en estado sólido van a ver con más calma los 7 sistemas cristalinos y y más estructuras tipo, ¿no? Porque estas son como las básicas, pero van a ver un montón de estructuras tipo. Aquí únicamente revisamos estas rápidamente para hacer alrededor constante de Madelung y de la energía potencial de un arreglo de iones, ¿no? De cationes y aniones, ¿vale? Que es lo que estábamos discutiendo, ¿ok? Bueno, entonces, regresemos, aquí voy a quitar esto. Regresemos a lo que estábamos discutiendo sobre...
Permítame. Sobre los arreglos cristalinos. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ya que dimos ese paseo por las estructuras cristalinas, recordemos de qué estábamos hablando. Bueno, estábamos hablando de la energía potencial de estos arreglos, ¿no? De estos arreglos cristalinos. Y habíamos llegado a la conclusión de que teníamos algo así. ¿Se acuerdan? ¿No? Sobre R. ¿Ok? Bueno, esta energía potencial, como les comentaba al principio, o bueno, esta expresión que tenemos aquí, nos está diciendo que nosotros podemos acercar de forma, pues prácticamente, ¿cómo se llama? Pues prácticamente R puede valer cero, ¿no? O sea, puede tender a cero. Podemos ir aproximando a los cationes y a los aniones, pues todo lo que querramos, ¿no? Esta ecuación es lo que me está diciendo. Y la gráfica también me lo está diciendo, ¿no? Que en la medida en la que yo vaya acercando a los cationes y a los aniones, el valor de energía se va haciendo numéricamente más grande, ¿no? Pero hacia los valores negativos. ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos la carga nominal del anión, ¿no? Y eso hace que sea negativo, ¿ok? Habíamos dicho que esta expresión, antes de la constante de Madelung, esta expresión tenía digamos, dos omisiones, ¿no? Por así decirlo. Una era justamente tomar en cuenta el arreglo cristalino, ¿no? Es decir, tomar en cuenta que tenemos una secuencia de cationes y de aniones, lo cual ya logramos, digamos, reparar con la constante de Madelung. Pero hacía falta otra cosa. ¿Se acuerdan cuál era el otro punto débil de esta expresión? ¿No? ¿Se acuerdan cuál era el otro punto débil de esta expresión? ¿No? Era que le hacía falta un término de repulsión. ¿Ok? Le hacía falta un término de repulsión. Había dos cosas que le hacían falta. Uno era considerar todo el arreglo cristalino, cosa que, repito, ya hicimos gracias a la constante de Madelung, pero también le hace falta agregar un término de repulsión, porque, como les comentaba mientras dibujaba la gráfica, esta gráfica me dice que yo puedo acercar infinitamente al cation y al anión, ¿no? Es decir, que los puedo ir acercando, 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 pues cuanto a mí se me dé la gana, pero eso no sucede así, ¿no? Entonces tenemos que agregar un término de repulsión, un término que me diga que ponga un freno y que diga, oye, no puedes acercar tanto al cation y al anión. ¿Por qué? Porque resulta que el cation, a pesar de ser un cation, todavía tiene electrones, ¿no? Les ponía yo el ejemplo de sodio, ¿no? Sodio tiene 11 electrones y si yo le quito uno, pues todavía le quedan 10. Así es un cation, pero todavía le quedan 10 electrones. Y esos 10 electrones van a ejercer repulsión sobre los electrones del anión. Entonces yo no puedo acercar pues lo que se me dé la gana al cation y al anión, ¿sale? Cosa que sí me dice esta expresión, ¿no? Esta expresión me da esa libertad de acercarlos por todo lo que se me dé la gana, ¿vale? Pero no es así. Entonces debemos de incorporar ahora un término que nos hable sobre la repulsión, ¿vale? Pero antes de eso, fíjense, aquí tenemos la energía potencial, ¿vale? Para un arreglo cristalino, ¿no? Un cation, un anión, la constante de Madelung, pero nos falta agregarle aquí, le vamos a agregar una última constante, que no es otra cosa más que la constante de Avogadro, ¿sale? Porque acuérdense que nosotros vamos a considerar pues un mol, ¿no? De todo este arreglo cristalino de sodios y de cloros, de cationes y de aniones, ¿sale? Entonces, incorporamos la constante de Avogadro para que esta energía pues, nos quede por una mol, ¿no? De ese arreglo de cationes y de aniones, ¿vale?
Vamos entonces ahora con la parte de repulsión. Bueno, la parte de repulsión la vamos a modelar de esta forma, ¿vale? Fíjense, este trazo que acabo de hacer en azul representa energía potencial positiva. ¿Se acuerdan que les expliqué que la energía potencial positiva, bueno, el signo positivo quería decir que teníamos una, digamos, inestabilidad, digamos, de este sistema? Bueno, ahora lo que me está diciendo es justamente eso, ¿no? Que debido a la repulsión, estoy teniendo un término positivo de la energía potencial y eso, pues bueno, conlleva una desestabilización del sistema, por así decirlo, ¿ok? Bueno, entonces, la gráfica azul, la gráfica azul representa ese término de repulsión, ¿ok? Y entonces, la energía total, la energía potencial de este sistema va a ser suma de la atracción, es decir, el trazo que está en rojo, más la repulsión, que es el trazo que está en azul, ¿ok? Entonces, vamos a ver distintas formas de describir este término repulsivo, ¿ok? Permítame un momento. Permítame. Voy. Quería saltarme a una a otra diapositiva, pero mejor me quedo en esta. Ahí está. Ah, ahí está. Bueno. Una forma de describir este término repulsivo va a ser esta, ¿ok? Tenemos una constante, vamos a llamarla una constante B, ¿vale? Dividida entre la distancia y elevado a una potencia n, ¿vale? Donde n puede ser un entero, ¿no? Vamos a pensar que es un entero, ¿ok? Bueno, entonces, esta forma es una forma, digamos así, con la cual, una expresión matemática con la cual podemos modelar esta curva azul, ¿vale? Bueno, fíjense, lo voy a hacer con el cursor. Miren, ¿qué nos está diciendo este trazo azul? Nos dice que cuando la distancia es muy grande, cuando R es muy grande, vean que casi no hay repulsión, ¿no? Casi la energía potencial no aumenta mucho, ¿no? De hecho, fíjense cómo voy yo disminuyendo la distancia entre los iones y la energía potencial debido a la repulsión, pues casi no aumenta. ¿Sí se ve? Bueno, pero llega un punto en el cual, fíjense, llega un punto en el cual la energía potencial debido a la repulsión, vean cómo crece rápidamente, ¿no? O sea, hasta este punto, ¿no? Yo me podía ir acercando, y no sentía yo repulsión, ¿no? De hecho, quien gana, fíjense, perdón, quien gana es la atracción. Pero fíjense que después de este punto, miren, después de este punto, comienza a incrementarse demasiado rápido la repulsión, ¿vale? De hecho, lo hace más rápido que la propia atracción, ¿sí lo ven? Entonces, quiere decir que si yo sumo estas dos contribuciones, tanto la atracción como la repulsión, tendría algo así, ¿vale? Más o menos algo así. La línea verde es la suma de la atracción, la línea roja, más la repulsión, la línea azul, ¿vale? Y entonces, lo voy a volver a trazar. Ahí está.
Y entonces, fíjense que ahora se genera una curva donde yo tengo un valor mínimo. ¿Ya lo vieron? Se formó un mínimo. Ay, qué fea mi línea, mi disque línea punteada. Ahí está. ¿Vale? Se formó un mínimo. Quiere decir que cuando yo sumo estas dos contribuciones, tanto la atracción como la repulsión, fíjense, eh, voy a llegar a un punto en el cual las dos fuerzas, las dos, digamos, sí, las dos fuerzas, por así decirlo, se equilibran entre sí. ¿Ya lo vieron? En este punto que estoy señalando, no gana ni la atracción ni la repulsión, ¿vale? O sea, como que en la primera parte de la curva, que es esta, va ganando la atracción, ¿no? Porque la energía potencial va disminuyendo, pero luego llega a este mínimo y después comienza a incrementarse la energía potencial, es decir, ahí ya gana la repulsión. Entonces llegamos a un punto en el cual las dos están equilibradas, ¿no? O sea, se acercan, hay atracción, pero la repulsión como que pone el freno, pero pues nada más nos detiene, pero no pasa más, ¿no? Si nosotros seguimos acercando al catión y al anión, ven cómo la energía potencial crece demasiado y eso desestabiliza el sistema, ¿no? Entonces, para no desestabilizar el sistema, nos quedamos en este punto, por así decirlo, punto intermedio, ¿no? Donde están pensadas la atracción y la repulsión. ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Los demás qué opinan? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces vean que tenemos que pues analizar estos dos aspectos, tanto la atracción como la repulsión. La atracción ya prácticamente pues ya la estudiamos, ¿no? Ya se va a quedar así, la ecuación roja ya se queda así. Pero ahora nos hace falta la repulsión, ¿sale? La repulsión la vimos de esta forma, B sobre no, no voy a borrar, voy a poner otra curva, azul, algo así. Y es como, voy a borrar esta, lo voy a volver a hacer. Lo voy a hacer así muy exagerada para que vean la diferencia. Ahora sí, y otra así, ¿sale? ¿Cuál es la diferencia entre estas cosas? Vean esta, lo voy a poner N1, ¿vale? Ven que esa curva es como más sutil, ¿no? La potencial va siendo así como que más despacito, ¿no? Así como que ¿no? Va aumentando la repulsión, pero pues así la onda. Tenemos aquí este N2, ¿sale? Donde vemos que el incremento en la energía potencial, pues ahora como que es más rápido, ¿no? Después de este punto de inflexión que tenemos ahí, ¿no? El que les mostré hace rato. Y luego tenemos la última que es N3, ¿vale? Donde vean que la curva, la curva ya está como que muy pegada a los ejes, ¿sí lo ven? Así como que ya se pega tanto al eje horizontal, eje vertical. Entonces, en la curva de N3 tenemos un incremento bárbaro, ¿no? Sí, el incremento que da N es un incremento muy incremento más rápido, pero N3 es exagerado, ¿no? O sea, es una ¿Sí me escuchan? Ah, creo.
Se escucha un poco trabado, pero no te dice a mi internet. A mí también. Ya salió el profe. Ha de ser su internet, ¿no? Sí, yo creo que sí. Creo que no. Creo que siguen sin escucharme. Hola de nuevo. ¿Ya me escuchan? Ya, profe. Ah, Ya, profe. gracias. Sí, no sé qué pasó, no sé, como que
me desconectó y por ninguno de los dos dispositivos podía yo, no me escuchaban. ¿En qué se quedaron? Cuando estaba explicando N1, N2 y así. Ah, ok. Gracias, gracias. Entonces, permítame, en lo que voy a admitir a sus compañeros que hacen falta y mientras los voy admitiendo, voy a volver a hacer el trazo, que voy a aprovechar para hacerlo así más exagerado. Gracias, Jesús. Entonces, déjame pongo aquí el otro. Ahora sí. Y vamos con el valor de n. Este sería n1, n2 y n3. Esta curva, acuérdense, está caracterizada por esta expresión matemática, ¿vale? Una constante b, vamos a dejarla así, una constante b, entre la distancia que separa a los iones elevada a la potencia n, ¿vale? Y lo que les estaba explicando es la influencia de este valor de n, ¿vale? Es lo que quería, a donde quería llevarlos. Perdón. Tenemos estos tres valores hipotéticos de n, ¿no? N1, N2 y N3, ¿sale? La diferencia entre ellos es la forma o, digamos, qué tan rápido se va haciendo va creciendo esta repulsión. Vemos que en el caso de N1, esa repulsión va creciendo poco a poco, ¿no? Podríamos decir que no es mucha la repulsión, ¿sale? Y en el caso de N2 vemos que esa repulsión crece un poquito más rápido, pero en el caso de N3 es así como exagerado, ¿no? Vean cómo, les estaba yo comentando al final, que vean que después de este punto, cómo la repulsión crece demasiado rápido, ¿no? Crece así de forma muy, muy, muy rápida. Quiere decir que hay una gran repulsión entre ese catión y ese anión, ¿no? Sí, sí queda clara esa tendencia de N1, la repulsión va creciendo poco a poco, podríamos decir que hay una repulsión leve, ¿no? En N2 tenemos una repulsión más como moderada, ¿no? Va creciendo un poquito más rápido, quiere decir que hay más repulsión, pero pues moderado, ¿no? Pero en N3, fíjense cómo la repulsión crece demasiado rápido, ¿no? Vean, a partir de esa línea negra que dibujé, la repulsión crece así exageradamente, ¿no? Y muy, muy, muy rápido. Quiere decir que están experimentando ese cation y ese anión, están experimentando una repulsión muy, muy fuerte. ¿Sí, sí queda claro, compañeros? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Ok, va que va. Perdón, ¿a qué atribuirían ustedes ese crecimiento en la repulsión tan rápido, compañeros? ¿O por qué, o sea, a qué atribuirían ese diferente n, ¿no? ¿De qué dependería que yo tenga una n como n1 o una n como n3? ¿No? Al tamaño del catión. Exacto, exacto, al tamaño de los dos, tanto del catión como del anión, ¿sale? Eh, y más que el tamaño, es al número atómico, ¿sale? Por ejemplo, fíjense, imaginen que yo tengo cloruro con litio, ¿vale? O cloruro con, supongamos, potasio, ¿no? O cloruro con cesio, ¿vale? ¿Quién creen ustedes de estos tres que va a sentir una mayor repulsión hacia el cloruro? ¿El litio, el potasio o el cesio? O ninguno de los anteriores. ¿Quién va a ejercer una mayor repulsión sobre el cloruro? ¿El litio, el potasio o el cesio? El cesio. ¿El cesio? ¿Por qué?
porque es el más grande de los otros dos. Y además de que es más grande, ¿pero por qué va a ejercer repulsión sobre el cloruro? Por su número de electrones, ¿no? Por su número de electrones. Vean que el litio, o sea, los tres, el litio, el potasio y el cesio, los estamos representando como un cation con una carga positiva, con una carga nominal de una carga positiva. Pero el litio originalmente tiene 3 electrones. De esos 3 perdió uno, entonces le quedan 2, ¿no? Esos 2 electrones van a ejercer repulsión sobre el cloro, ¿no? Sobre el cloruro, sobre el anión. El potasio tiene 19 electrones. De esos 19 perdió uno, le quedan 18. Entonces, esos 18 electrones van a ejercer repulsión sobre el cloruro. Y el cesio tiene 55, ¿no? Le quitamos uno y le quedan 54. Entonces, por eso es que el cesio ejerce una mayor repulsión sobre el cloro, porque tiene 54 electrones. O sea, sí es un cation, pero sí le quedan todavía 54 electrones que van a ejercer una repulsión sobre la carga negativa del anión, ¿no? Y el cloro, pues, tiene 36 electrones, ¿no? Entonces, imagínense la repulsión que hay entre esos dos, ¿no? Entonces, es por eso, ¿vale? Podríamos decir que el litio se comportaría como N1, potasio se comportaría como N2 y cesio se comportaría como N3, ¿vale? Es decir, el valor de N va a depender de el tamaño, sí, del tamaño, pero también del número atómico de los cationes y de los aniones involucrados, ¿vale? De alguna manera, fíjense que de alguna manera va a depender más o menos de su posición en la tabla periódica, ¿no? Va a depender de cuántos electrones tienen. Porque también, ¿no? También si comparamos cloruro contra, por ejemplo, yoduro, ¿vale? El yoduro tiene más electrones también, ¿no? Entonces también va a ejercer una mayor repulsión. Entonces, en términos generales, podríamos decir que en la medida en la que descendemos en la tabla periódica, pues el comportamiento que vamos a observar va a ser más parecido a N3. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Sí, sí, sí? Sí, profe. ¿Sí? Ok, gracias. Y entonces podríamos decir que N3 es mayor que N2 y N2 es mayor que N1, ¿vale? Entonces, en esta expresión, la que está en azul, en esa expresión, el valor de N va a ser mayor en la medida en que los cationes y los aniones estén más abajo en la tabla periódica, ¿vale? Entonces, eso está súper bien porque entonces podemos guiarnos de acuerdo a la posición de los elementos en la tabla periódica para saber cuál va a ser el valor de N. ¿Sí lo ven? ¿No? Por ejemplo, cesio, que está en la parte inferior de la tabla periódica, o yodo, que está en la parte inferior, pues sabemos que va a tener un valor mayor de N. En cambio, flúor y litio, que están en la parte superior, pues vamos a esperar valores de N más pequeños, ¿vale? Entonces, es una forma en la cual vamos a poder asignar un valor de N, pues en función de su posición en la tabla periódica, ¿vale? Que pues bueno, eso es una ventaja porque entonces pues, ya podemos clasificar a los cationes y aniones de acuerdo a su posición en la tabla periódica, ¿vale? Bueno, entonces, dejen borro esta parte, ¿vale? Esa B que está ahí, esta B se llama coeficiente, ahí dice coeficiente de Born, ¿vale? Fue un señor que se apellidaba Born quien propuso esta expresión que les puse aquí en la diapositiva, ¿sale? Entonces, esa B recibe el nombre de constante o coeficiente de Born y N recibe el nombre de exponente de Born, ¿vale? Ese exponente pues, es el que nos va a describir cómo es esa repulsión. Y repito, va a depender de cuál es la posición del elemento en la tabla periódica, ¿no? Vamos a tener diferentes valores de N, ¿ok? Este, dejen borro aquí.
Sí, ¿qué pasó, Arturo? Ajá, ajá, ah, ajá, ujú. Hasta la izquierda, perdón. ¿Aquí? Ah, ok, 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 ok. Sí, significa que se están, exacto, que se están acercando, digamos que demasiado. En el eje horizontal, conforme nos vamos acercando a cero, quiere decir que se van acercando más los iones, ¿no? Y el valor, la gráfica verde, incrementa y nos está diciendo que el valor de energía potencial está aumentando hacia los valores positivos. Y eso podemos atribuir, bueno, más bien lo correlacionamos con un incremento en la inestabilidad del sistema. ¿Vale? Cuando la energía potencial es positiva, lo podemos traducir como inestabilidad. Cuando la energía potencial es negativa, todo lo contrario, es estabilidad del sistema. Entonces, la curva verde tiene ese comportamiento porque en la medida en que nosotros vamos acercando más y más y más a los cationes y a los aniones, en ese acercamiento la repulsión adquiere un valor más fuerte y por lo tanto incrementa la energía potencial y desestabiliza el sistema. Eso es lo que está diciendo. Que si nosotros intentamos o seguimos tratando de acercar a los cationes y a los aniones, vamos, al final lo que vamos a provocar es la desestabilización de ese sistema. ¿Sí? Sí, no, ¿de qué a ti? ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Entonces, bueno, aquí en la pantalla les estoy mostrando pues bueno, ya las ecuaciones que vimos. La de abajo, la roja, es la ecuación de atracción. La azul es la de repulsión y la verde es la suma de las dos, ¿vale? La suma de la atracción más la repulsión. Como les comentaba hace un momento, podemos observar que hay un mínimo en esta gráfica, ¿no? Este mínimo que representa el punto de equilibrio entre estas dos interacciones, entre la atracción y la repulsión, ¿vale? Y como todo mínimo, fíjense, depende de un valor de R. Es decir, existe un valor de R que provoca que generemos, que lleguemos a este mínimo, ¿vale? Este valor de R, pues no es otra cosa más que una distancia, vamos a llamarla distancia de equilibrio. R subíndice cero. A veces se supone que eso es un subíndice. R subíndice cero. Ok, ahí está, ¿vale? Es el valor de R que hace que la función alcance un mínimo, ¿vale? Nos interesa ese mínimo porque, fíjense, ¿no? Si yo aumento el valor de R, es decir, si yo separo a los iones, desestabilizo el sistema, lo que le estaba explicando a su compañero, ¿no? Se incrementa la energía potencial y desestabilizo el sistema. Si yo aumento el valor de R, pues también, ¿no? Estoy forzando a los cationes y aniones a acercarse y ellos ya no quieren, y entonces lo que voy a provocar es desestabilizar el sistema. Entonces, por eso es que me interesa este valor mínimo. Este valor mínimo le voy a llamar U subíndice cero, ¿sale? Y R subíndice cero es el valor de R que provoca que alcancemos ese mínimo, ¿sale? ¿Sí queda claro? Sí, perfecto, perfecto, muy bien, gracias. Muy bien. Entonces, miren, lo que voy a hacer ahorita es reescribir la parte que está en rojo, ¿sale? Porque, fíjense, tenemos la constante de Coulomb, que es una constante, ¿no? Tenemos la carga del electrón, que es una constante. Tenemos la constante de Madelung, que es una constante. Tenemos la constante de Avogadro, que también es una constante. Y para un compuesto determinado, por ejemplo, para cloruro de sodio, Z más y Z menos son las cargas nominales y para ese mismo compuesto, pues son constantes. Entonces, fíjense que todo lo que está en el numerador son constantes. Entonces, vamos a agruparlas, vamos a ponerlas juntas en una sola constante. Entonces, voy a reescribir esto como
A sobre R, ¿vale? Esa constante A, pues ya tiene integrado la constante de Coulomb, Z más, Z menos, la carga de electrón al cuadrado, la constante de Madelung y la de Avogadro, ¿no? Ya todas ahí están adentro, ¿vale? Todo eso entre la distancia R, ¿vale? Y entonces la energía potencial del sistema, ¿cómo nos quedaría la energía potencial del sistema, compañeros? Nos quedaría como A sobre R más B sobre R a la N. Voy a quitar esto. B sobre R a la N, ¿vale? Ahí está. La expresión que está en negro la voy a reescribir, ¿vale? La voy a reescribir de la siguiente manera. A por R a la menos 1 más B a menos N, ¿vale? Es lo mismo, solo que la estoy reescribiendo de esta manera, ¿ok? Bueno, entonces fíjense que esta expresión es la expresión de la energía potencial ya, ya para un sistema de cationes y aniones arreglados en un sistema cristalino. ¿Sí lo ven? ¿No? La parte de A ya contiene la constante de Madelung, que contiene la información sobre el arreglo, sobre el tipo, si es una estructura tipo cloruro de sodio, cloruro de cesio, etcétera, etcétera. Y la otra parte, la que tiene el coeficiente y el exponente de Born, pues contiene la información acerca de la repulsión, que ya vimos que es característica de su posición en la tabla periódica, ¿no? La posición de los iones en la tabla periódica. Entonces, esta expresión que está en negro ya contiene toda la información que necesitamos, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ya está súper bien, ¿sí? Pero, ¿se acuerdan que les dije que lo que nos interesaba era este mínimo, ¿no? Porque en este mínimo, pues podemos garantizar que está equilibrada tanto la atracción como la repulsión, ¿vale? Entonces necesitamos saber cómo es ese mínimo, ¿sale? ¿Y cómo podemos evaluar un mínimo de una función? ¿Cómo podríamos saber ese mínimo? ¿Cómo podemos conocer ese mínimo de una función? ¿Alguna idea? Con un límite. Más o menos, por ahí va, por ahí va. La primera derivada. Necesitamos calcular la primera derivada. ¿Y luego qué hacemos con esa primera derivada? Luego, ¿qué hacemos con esa primera derivada, compañeros? ¿No? ¿Nada? La igualamos con cero, ¿vale? Lo que nos da la derivada, fíjense, lo que nos da la derivada, voy a borrar, a ver si no borro todo. ¿Vale? Es la pendiente de la línea tangente en ese punto, ¿vale? Entonces necesitamos que la tangente, la pendiente sea cero, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es, esta expresión que está en negro es una función que depende únicamente de R, ¿sí lo ven? La variable independiente de esa función es R. Entonces vamos a calcular la primera derivada de esta función y esa primera derivada la vamos a igualar con cero, ¿vale? Entonces, fíjense, ¿no? Vamos a calcular la derivada de U con respecto a R, ¿sale? Y la vamos a evaluar en R igual con R0. ¿Quién es R0, compañeros? Exacto, la distancia que hace que se estabilicen los cationes y los aniones, ¿no? Si R es más grande que R0, quiere decir que estoy alejando al catión y al anión, ¿no? Y ya no se ven, ¿no? Ya no se conocen. Si R es más pequeña que R0, quiere decir que los estoy obligando, ¿no? Los estoy tratando de acercar más de lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, pues eso va a desestabilizar el sistema. En conclusión, R0 es el valor óptimo al cual yo puedo tener al catión y al anión juntos, de forma tal que
se equilibran tanto la atracción como la repulsión, ¿vale? Entonces, por eso me interesa evaluar ese punto, ¿vale? R0, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer a continuación. Dejen cambio la pantalla, permítanme. Anoten, ya notaron esa expresión. U igual a A por R a la menos 1 más B por R a la menos N. ¿Ya la tienen? ¿Sí? Ay, perdón. Bueno, vamos a... Entonces, tenemos que U es igual a A por R a la menos 1 más B por R a la menos N. ¿Vale? Y lo que queremos calcular es DU en DR y después evaluarlo en R igual con R0. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es la derivada de U con respecto a R, compañeros? ¿Cómo quedarían? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo queda la expresión? Vamos a ver, menos A por R a la menos 2, ¿no? Sí, Ajá, ok. Luego, menos NB por R a la menos N menos 1, ¿cierto? ¿Sí o no? sí. Ujú. En ese exponente menos N menos 1 podemos factorizar el menos, ¿no? ¿Y cómo me quedaría? Así, ¿no? Sí, profe. Sí, a ver, perfecto. Gracias, gracias. Ya. Muy bien. Entonces, déjame ver si sí lo hice bien. Menos A. Ok, perfecto. Gracias, compañero. Muy bien. Bueno, ahora ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta derivada? La igualamos con cero, ¿no? Porque lo que queremos es esta expresión que acabamos, la derivada, nos va a dar la línea, ¿no? Nos dice la pendiente de la línea tangente, ¿no? A esa curva verde que teníamos, ¿vale? Pero yo no quiero en cualquier punto, sino que quiero específicamente en R igual con R0, ¿no? Es decir, en ese punto preciso, ¿no? El valor de la derivada se hace cero. El valor de la pendiente de la recta tangente a esa curva es cero, ¿vale? Entonces, esta expresión es igual con cero, ¿no? En pocas palabras, esta expresión es igual con cero. Entonces, nos queda que menos A por R a la menos 2 menos NB por R a la menos N más 1 es igual con cero, ¿vale? El término que dice A por R a la menos 2 lo voy a pasar del otro lado de la igualdad, ¿vale? Entonces, este se quita y nos queda A por R a la menos 1, a la menos 2, perdón. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Y luego, la n, la n está multiplicando, de hecho, la menos n está multiplicando, la paso dividiendo, ¿no? Entonces me queda que b por r a la menos n más 1 es igual a menos a sobre n r a la menos 2. ¿Sí o no? ¿Voy bien? Voy bien o ya me equivoqué?
No, no ven todo. A ver, espérame. Ujú. Yo sí. A ver, ahora, compañero, ¿qué? ¿No? A ver, permítame un momento. Sí, ajá, ok. De todos modos, voy a, este, sí, mientras los demás, ¿qué opinan? ¿Voy bien o me regreso? ¿Sí está bien la expresión? Sí. Bueno. Y luego la R a la menos n más uno está multiplicando. La voy a pasar dividiendo, ¿vale? Entonces, ujú, pasamos dividiendo. Oh, no, no me deja, ya no me deja rayar. Ujú. Voy a generar otra pantalla. Entonces me quedaría que B es igual a menos A por R a la menos 2 sobre N entre R a la menos N más uno. ¿Sale? ¿Sí? Y entonces B es igual a menos A sobre N. Y luego R a la menos 2 entre R a la menos N más uno es igual a R a la menos 2 por R a la N más uno. ¿Sí o no? Listo, ¿sale? Así es como queda, ¿sale? ¿Sí? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, calculamos la derivada, la igualamos a cero, porque ya habíamos dicho que en ese punto, cuando R es igual con R0, en ese punto la función alcanza un mínimo. Entonces, la pendiente de la recta tangente a ese punto es igual con cero. Entonces, lo que hicimos fue igualar la expresión de la derivada con cero, ¿vale? Y a partir de esa expresión, lo que hice fue despejar la constante b. ¿Por qué? Porque fíjense que tenía yo dos constantes que no conocí, que no conozco su valor, ¿no? La constante A sí la puedo conocer porque es la constante de Coulomb, la constante de Madelung, la constante de Avogadro, etcétera, etcétera. Son valores que sí podemos conocer. Pero la constante B, el coeficiente de Born, y N, el exponente de Born, eran dos constantes que yo no conocía, ¿vale? Entonces, necesitaba dos expresiones matemáticas para conocer esos valores, o bien necesito dejar una en términos de la otra, ¿sale? Entonces, eso lo que hice fue eliminar una constante, ¿sale? En pocas palabras, lo que estoy haciendo, fíjense, es eliminar una constante, porque ahora el coeficiente de Born, fíjense que queda en términos de la constante A y en términos del exponente de Born, ¿sale? Entonces, de esta manera me estoy quitando una constante que tendría que evaluar, ¿sale? Ahora ya no, ahora ya quedó en términos de otras variables, ¿no? O más bien de otras constantes, ¿no? Entonces, todo este procedimiento fue para llegar a esta expresión. Resulta que el coeficiente de Born, de acuerdo con esta expresión, es igual a menos la constante A, que ya sabemos quién es, entre el exponente de Born, que acuérdense, lo podemos conocer, ¿no? O sea, podemos saber el valor del exponente de Born de acuerdo a la posición en la tabla periódica de los cationes y aniones,
multiplicado por R, la distancia, elevada al exponente n menos 1. ¿Sale? Entonces, ya por último, vamos a hacer la sustitución. ¿Cómo era la ecuación de la energía potencial, compañeros? A era U igual a A sobre R más B entre R a la N, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no, sí o no, sí o no, sí o no? ¿Sí? Muy Sí, bien. Perfecto, muy bien. Y entonces ya sabemos que B, ¿cuánto vale B? Ah, pues lo que está ahí, ¿no? Lo que dice ahí encerrado, ¿no? Entonces vamos a hacer la sustitución. Vamos a sustituir esto en esta expresión y nos queda entonces que la energía potencial es igual a A sobre R más B. ¿Pero quién es B? Ah, pues todo esto menos A sobre N por R a la N menos 1 y todo esto entre R a la N. ¿Vale? Así es como queda. ¿Ok? Bueno, voy a borrar la expresión de arriba. Voy a borrar la expresión de arriba. ¿Vale? Y en esta expresión, fíjense, tenemos afuera del paréntesis, tenemos un signo positivo, adentro del paréntesis tenemos un signo negativo, entonces más por menos me da menos, ¿vale? Y R a la N menos 1 entre R a la N, ¿cuánto me da? ¿No? ¿Quién sabe? R a la menos 1, ¿no? Y R a la menos 1 quiere decir que lo tengo en el denominador, ¿no? Así me queda la expresión. La energía potencial es igual a A entre R menos A entre N por R. Y fíjense que podemos factorizar esta expresión, ¿no? Podemos factorizar ahí a A y a R, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo me quedaría? Ajá, 1, A sobre R, todo eso por 1 menos 1 entre N, ¿sale? Todo este choro, todos estos minutos fueron para llegar a esa expresión, ¿sale? La energía potencial, de hecho vamos a escribirla bien, la energía potencial en función de la distancia que separa a los iones es igual a la constante A. ¿Quién es la constante A? Ah, pues la constante de Coulomb por Z más, por Z menos, por la carga del electrón al cuadrado, por la constante de Madelung, por la constante de Avogadro, todo esto entre R, y todo esto multiplica a 1 menos 1 entre N, el coeficiente de Born, ¿sale? Que lo que está haciendo ahí es aportar ese término de repulsión, ¿sale? Ahora, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que lo que hicimos fue evaluar a la función en el mínimo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de este valor mínimo? ¿No? En R0. R0 hacía que la función alcanzara un mínimo, U0, ¿no? Y en este mínimo fue donde evaluamos la derivada, ¿no? Es decir, esta expresión, la que está en negro, es cierta si y solo si estamos en R0, ¿no? Porque si nos movemos de R0, la pendiente de la recta tangente a la curva ya no va a ser cero, ¿no? Entonces necesitamos sí o sí estar en R0, ¿no? Entonces, aquí en realidad es R0. ¿Y el valor de esta energía quién es? Ah, pues es U0, ¿vale? Es la energía, el valor de ese mínimo, ¿vale? Es la energía potencial mínima, o bueno, ese mínimo donde llegamos, donde ya están equilibradas la repulsión y la atracción, ¿sale? Y este valor va a ser un valor característico para cada compuesto. Por ejemplo, para el cloruro de sodio va a tener un valor de U0. Para el cloruro de cesio, pues va a tener otro valor de U0. Para el sulfuro de zinc va a haber otro valor de U0. ¿Vale? Es un valor que va a ser característico de cada compuesto
iónico, ¿vale? Entonces, por eso es que es tan importante, ¿vale? A esta U0 le vamos a poner el nombre de energía de red, ¿sale? Energía de red cristalina. ¿Ok? Energía de red cristalina, U0. Y repito, es un valor que es característico de cada compuesto. Y R0 pues es la distancia que me permite, es lo más que me permite acercar al catión y al anión, ¿se acuerdan? Si yo los acerco más, si yo trato de acercarlos más, acuérdense que eso desestabiliza el sistema. Y si yo los alejo, pues entonces ya cada quien está por su lado, ¿no? El catión y el anión están tan lejos, o por así decirlo, que ya ni se pelan, ¿no? Ya cada quien está por su lado, ¿ok? Entonces, este, estas van a ser dos características de cada compuesto iónico, ¿sale? R0 también va a depender de los cationes, ¿no? O sea, el azufre, el sulfuro, perdón, pues a lo mejor va a permitir acercarse menos que el cloruro o que el fluoruro, ¿no? Que el fluoruro es más pequeño, entonces a lo mejor permite acercarse un poquito más a los cationes, ¿no? Por decir algo, ¿vale? Entonces, si no hay preguntas, si no hay algo que quisieran aclarar, vamos a dejarlo el día de hoy hasta aquí, ¿vale? Con esto de la energía de red y nos estaremos escuchando el jueves, ¿vale? Si no hay nada más que quisieran agregar o aclarar, nos estaremos escuchando entonces el jueves, ¿vale? Que tengan un excelente día y nos estaremos escuchando. Hasta luego, profe. Gracias, Hasta profe. luego. Oiga, ¿A profe, ustedes? Sí, ¿qué pasó? las diapositivas las puedes subir ahí a Classroom. Sí, sí, claro. Sí, Sí, muchas gracias. sí, no, ¿de qué? Sí subí las anteriores, ¿verdad? Sí, 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 se las subí. Sí, Sí, ok, sí, les subo estas. sí, gracias, profe. Buen día. Igualmente, gracias.